Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Con mucho temor y temblor, hoy comparto tu palabra, sabiendo de que tu presencia es quien nos instruye. Tu presencia es quien nos da los mejores secretos del corazón del Padre. Aquí estamos una vez más, Padre. Te queremos conocer y queremos que tu palabra pueda meterse en lo más profundo de nuestro interior y podamos ser mudados en otro hombre, en otra mujer. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Querido hermano, querida hermana, te doy la bienvenida a un estudio más. Te doy la bienvenida en este día, donde tú quieras que me estés escuchando. Que Dios hoy te sorprenda, que Dios hoy haga resplandecer su rostro sobre ti. Así es. Gracias, Señor. No sé si estás listo, estás lista para que hoy podamos comenzar un viaje más. Podamos sumergirnos en la palabra de Dios. Podamos entender cuánto Dios quiere revelarse a nosotros. ¿Cuántos tienen hambre por Dios? Yo quiero saber cuántas personas tienen hambre por Dios. ¿Cuántas personas desean cada día más de la presencia del Espíritu Santo? Yo soy uno de ellos, apasionado por su presencia. Pues sin su presencia, no podríamos hacer nada. En su presencia podemos encontrar descanso, reposo. En su presencia está todo lo que necesitamos. Yo sé que alguien más de lo que están oyendo están de acuerdo conmigo. Querido amigo, yo te invito a que puedas compartir estas enseñanzas, que puedas compartir estos estudios. Si ha sido de bendición, yo te invito a que puedas compartir esto que estamos compartiendo. Y yo también te invito a que si tú has recibido sanidad, liberación y milagro, yo te invito a que puedas también comentar para que podamos también nosotros dar a conocer las cosas que Dios está haciendo en tu vida y en muchas vidas de aquellos que nos están oyendo, porque la palabra de Dios tiene poder, tiene mucho peso. Aleluya. Tenemos hambre por su presencia. Tenemos hambre por su presencia. Vamos a hablar hoy de vasijas llenas. Vasijas llenas. Vamos a comenzar una serie de vasijas llenas. Aleluya. Y las vasijas son un recipiente, es como un molde, es como una redoma. Y en ese molde, en ese recipiente, ¿verdad? En esa vasija, tú puedes poner líquidos, puedes poner agua, puedes poner aceite. ¡Ay, Dios! Vamos entrando. Yo te invito a que puedas estar atento a la palabra y puedas sentir como el Espíritu Santo empieza a meterse en este estudio y empieza a cambiar y a mudar tu vida. Aleluya. Hoy vamos a hablar de vasijas de aceite. Aleluya. Vasijas de aceite. ¿Estás listo? Hoy va a ser un estudio de bendición. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Ay, Señor, gracias, papá. Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Vasijas de aceite. Qué bueno es Dios. Tú y yo somos vasijas en las manos de Dios. Así como Jeremías fue a casa del alfarero y él pudo ver cómo Dios trabajaba con nosotros. Pues somos vasijas moldeables. Diga conmigo vasijas. Vasijas. Así es, somos tú y yo vasijas moldeables. Si tú estás acá, si tú has oído los estudios anteriores, es por una razón, es porque eres vasija moldeable. Hay muchas vasijas dentro del cuerpo de Cristo, pero no todas son vasijas moldeables. ¿Entiendes la diferencia? Una vasija que no es moldeable es una vasija
que no está dispuesta a sufrir cambios. Es una vasija que no está dispuesta a recibir consejos. Es una vasija que no está dispuesta a decir, yo quiero cambiar, ¿verdad? Pero una vasija moldeable es una vasija que está dispuesta, así como decía el profeta Jeremías, a que la hagan otra vez. Que se echó a perder en su mano, dice la palabra, y él la hizo como él quiso, la hizo otra vez. Entonces, una vasija moldeable, a diferencia de la vasija que no es moldeable, es una vasija dócil. Dócil, qué linda palabra. Es una vasija dócil. Entonces, una vasija dócil es una vasija que está dispuesta a ser cambiada. Es una vasija dócil que está dispuesta a ser moldeada. Una vasija moldeable. Así es. Entonces tú y yo, si estamos aquí, es porque somos vasijas moldeables. Y así como vasijas somos útiles, pues somos un depósito en el cual en nosotros es puesto el aceite. Aleluya. El aceite es usado para ungir. Podemos nosotros ver cuando Dios le dijo a Moisés, ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás. También podemos irnos al profeta Samuel cuando Dios le dijo, ve y unge al que yo te diré. Y ahí estaba David, el profeta David. Entonces, cuando hablamos de ungimiento, estamos hablando de propósitos, de consagración, de llamado. Cuando tú eres ungido, eres apartado para Dios, ¿sí? Por eso Josué en el capítulo 24, verso 15, decía, bueno, escojan a quienes servirán. Escojan ustedes a quienes servirán, si se van con este, si se van con este otro, ¿verdad? Pero ahí viene esa frase famosa y célebre de Josué cuando dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Porque cuando tú eres ungido, tu familia también es llena de la santidad y del llamado. Recuerda que Josué también fue ungido, fue apartado con un propósito, ¿ok? Entonces, qué importante entender que somos vasijas y debemos ser vasijas dóciles. Entonces, cuando es depositado el aceite en esa vasija, nosotros somos llamados con un propósito, somos consagrados, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el aceite y que el ungimiento reposa siempre en un depósito. Y nosotros somos el depósito, pero no somos el aceite. ¡Ay! El aceite no es, ¿cómo te puedo decir? El aceite no lo generamos nosotros. El aceite siempre viene de Dios. Nosotros somos redoma, nosotros somos vasija, pero el aceite no lo generamos nosotros, es generado por Dios y los procesos que pone Dios en nosotros para poder generar ese aceite. Aleluya. Entonces podemos ver también que siempre se ungía con aceite. En los tiempos de Jesús podemos ver en Marcos 6:13, y ungían con aceite a muchos enfermos y les sanaban. ¡Wow! ¡Qué propósito eterno del aceite! También en Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo? Llamen a los ancianos y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Muy bien. Porque tú puedes ser ungido de forma física o espiritual. Dice la palabra de Dios, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué quiere decir esto? Unge tu cabeza y lava tu rostro. Esto quiere decir, cuida el aceite,
cuida tu llamado, conságrate. Eso está diciendo la palabra de Dios. Cuando dice unge tu cabeza, está diciendo preocúpate por tu llamado. Preocúpate por el ministerio que tú tienes. Porque cuando tienes un llamado y cuando tienes un ministerio, eres llamado a encabezar, a liderar, a guiar. Entonces, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, está diciendo, cuida tu llamado, conságrate, santifícate, cuida el aceite. Porque el ungimiento es unción. Si no tienes aceite, no estás encendido. El aceite tipifica la unción, pero no quiere decir que cargues con ella. El acto profético lo hacen los hombres sobre tu cabeza, pero Dios llena tu copa, llena tu vasija de aceite. Aleluya. Entonces podemos ver la importancia del aceite. Podemos ver la importancia del ungimiento. Podemos ver la importancia de que nosotros seamos vasijas dóciles, vasijas moldeables. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Cómo podemos producir aceite de unción sobre nosotros? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Yo te quiero invitar a que podamos leer en Mateo 25, verso 4. Dice la palabra de Dios del 2 al 4. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aleluya. Ok, las insensatas tomaron lámpara, pero no aceite. Mira qué importante. Aleluya. Yo te hice una pregunta. ¿Cómo producir aceite de unción sobre nosotros? Yo te tengo 3 puntos importantes. El primer punto es oración y palabra. Perfecto. Oración y palabra. Y yo te estoy hablando de las insensatas. ¿Qué hicieron estas insensatas? Tomaron lámpara, pero no aceite. Y las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y sus lámparas. Mira qué tremendo. ¡Wow! Ay, hay hartas cosas acá. Dios mío. Escúchame acá. Ay, Dios. La palabra de Dios dice que el esposo se tardó. Entonces todas cabecearon y se durmieron, ¿verdad? Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas no tenían aceite. Entonces comenzaron a decir, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ay, Dios. Mira, para saber, esto no lo tengo escrito, pero es hermoso. Para saber cuándo viene el Espíritu de Dios. Esto tú no lo vas a saber a menos que constantemente te llenes del rocío de su presencia. Que constantemente tú vayas a su presencia y te llenes del rocío de Él. Para poder saber y tener ese discernimiento de cómo moverte, de cómo ministrar, de cómo cuándo parar, de cómo cuándo seguir, de cómo cuándo empezar a compartir la palabra, de cuándo parar, de cuándo empezar a orar, de cuándo levantar tus manos. Es importante que tú vayas a su presencia y te llenes del rocío de su Espíritu. ¿Por qué? Porque la evidencia para poder entender de cuando Él se quiere manifestar es la misma evidencia de la que tú tienes en tu secreto con Él. El mayor secreto para que tú puedas entender la manifestación del Espíritu Santo está en el secreto. Una de las mayores cosas que yo he aprendido
es que si quiero saber si Él se está manifestando o cuándo se está manifestando, es entender su presencia, es comprender su presencia, es saber cómo sentir el rocío de su presencia. Por eso me es muy sencillo entender y saber que Él descendió. ¿Por qué? Porque esa misma presencia que yo siento en mi habitación, cuando estoy ministrando a Él, cuando estoy orando, cuando estoy conversando, cuando estoy en su regazo, es la misma presencia que se manifiesta. Es tremendo. Entonces esto es solo práctica, es solo práctica. Estaba leyendo unos apuntes que tengo de otras enseñanzas y me recordaba de uno que tenía, que el Espíritu Santo cuando comenzó a enseñarme, me dijo él, ¿sabes? Tu primer ministerio no es que el pastorado, no es que el profeta, no es que el evangelismo, no es que el ministerio de alabanza. Tu primer ministerio es la comunión conmigo. Ese es el primer ministerio. Y muchos tienen ignorancia en la manifestación del Espíritu Santo porque no entienden que el primer ministerio que tú y yo tenemos es la comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, las sensatas tenían aceite consigo, ¿verdad? Tenían aceite. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entendían que el aceite era el que hacía arder las lámparas. Entonces, ¿por qué? Porque el aceite aquí es la oración y las lámparas es la palabra. Pero la clave aquí, querido hermano, querida hermana, son las vasijas. Recuerda que estamos hablando de vasijas llenas. La clave aquí son las vasijas. La oración hará que el aceite se derrame, pero la palabra te hará tener vasijas y vasijas y vasijas y vasijas ¡ay, Dios! No sé si me estás agarrando. ¿Por qué? Porque las insensatas tomaron lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Ok, pero las prudentes eran tan prudentes que tomaron aceite en sus vasijas. ¡Ay, Dios! Juntamente con sus lámparas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Di conmigo vasijas. Vasijas. Tú eres una vasija, yo soy una vasija. Tú decides de qué vas a llenar esa vasija. ¿La vas a llenar de dolor, de tristeza? ¿La vas a llenar de enfermedad? ¿La vas a llenar de angustia? ¿La vas a llenar de falsas noticias? ¿De noticias inquietantes? ¿De noticias alarmantes? ¿O la vas a llenar de aceite? Decide tú. ¿De qué la vas a llenar? ¿Por qué? Porque si la llenas de enfermedades, de dolor, de miedos, de dudas, de fracasos, vas a ser como las insensatas, que va a venir el Espíritu de Dios, pero tú no vas a sentir su presencia porque no estás calibrada, porque te falta el aceite, te falta la oración. Oración, aleluya. Entonces, la oración hará que el aceite se derrame, pero la palabra te hará tener vasijas, vasijas. La palabra te hará tener vasijas, vasijas, vasijas. Recuerda que la lámpara es la palabra y la palabra te hará tener vasijas. Ay, vamos a desglosar esto un poquito más adelante para que me puedas entender de lo que estoy hablando. Salmo 23:5, la palabra de Dios dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Aquí el salmista, aquí el profeta nos está enseñando que nunca debes dejar de buscar su presencia hasta que tu copa esté rebosando. No importa si tu copa está rebosando, sigue buscando su presencia.
Tu vasija tiene que rebosar, tu copa tiene que rebosar del aceite de su presencia. Rebosa, que rebosa tu copa, que tu copa rebose. Ay, querido hermano, querida hermana, tu copa debe estar rebosando. Nunca es suficiente oración. Nunca será suficiente leer la palabra. Busca la presencia de Dios para que tu copa rebose. Rebosar, querido amigo, es abundancia. Recuerda que las prudentes tenían aceite en abundancia porque tenían vasijas, tenían aceite en abundancia. Tenían las que estaban en la lámpara y el aceite que estaban en vasijas. Tenían abundancia. Por eso mi copa está rebosando, porque rebosar es abundancia. Ay, las prudentes tenían aceite en abundancia. El aceite de su presencia es lo que te hace funcionar. Recuerda que Eliseo le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Esta derivación de casa significa habitación. No sé si me estás agarrando. La viuda le dijo, tengo una vasija. ¿Y qué le dijo el profeta? El profeta le dijo, pide vasijas, no pocas, y enciérrate con tus hijos. Pide vasijas. Ahí podemos ver el profeta hablando. El profeta tiene la capacidad de, cuando no hay nada, poder hacer crecer de la nada muchas cosas. Y el profeta le dijo, pide vasijas y no pocas, porque él ya estaba viendo que el aceite iba a rebosar. Nunca digas que no tienes vasijas. Nunca digas 15 minutos son suficientes. No, nunca digas eso. Enciérrate a orar hasta que tu copa rebose. Nunca digas, bueno, me voy a encerrar 20 minutos. No, enciérrate hasta que tu copa rebose. Muchas veces somos mezquinos con nuestro tiempo a Dios, y eso se refleja en el hambre y sed por su presencia. Se refleja en las vasijas. Recuerda que el salmista decía, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. La palabra te hará tener vasijas y vasijas y vasijas. Ve y pide vasijas prestadas. Ojo aquí, si obedeces la palabra de Dios tendrás vasijas, vasijas, vasijas. Tendrás vasijas. Recuerda que las prudentes tomaron vasijas y tomaron sus lámparas. Tomaron aceite y tomaron lámparas. La lámpara es la palabra. Si obedeces la palabra, tendrás vasijas, vasijas, vasijas. Aleluya. Y sabes que si no obedeces serás, como dice el profeta Miqueas, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Así es. Muchos ni siquiera saben que son vasija, que son redoma. Todo funciona por redoma. Todo funciona por vasijas. Todo funciona por redoma. Dice la palabra de Dios en Job, y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Aleluya. Aún en los cielos hay odres. Aún en los cielos hay vasijas donde se rompen y empiezan a caer las aguas. Tú también eres odre, tú también eres vasija. Y esas vasijas deben ser llenas de aceite. Aleluya. Ese es el primer punto, oración y palabra. ¿Cómo puedo producir aceite de unción sobre nosotros? ¿Cómo producir oración y palabra? Segundo punto, quebrantamiento. Dice la palabra de Dios en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo.
Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Para que nuestra vasija sea llena de aceite, debemos ser moldeables. Yo te lo dije en el punto número 1. Debemos tú y yo ser moldeables. ¿Recuerda? Debemos ser dóciles. Debemos ser dóciles, porque el quebrantado y humilde no es el que está llorando porque lo trataron mal en la iglesia y se siente triste. ¿Ah? No es el que está diciendo, hey, el pastor no me habló, o los hermanos no me toman en cuenta, y eso, ¿verdad? Porque Dios por lástima no se mueve. El quebrantado y humilde es el que está siendo instruido, porque humilde de espíritu es señal de obediencia. Búscalo, hermano. Búscalo, estúdialo. El humilde y el quebrantado es el que está en obediencia. Y yo te lo puedo respaldar con versículos bíblicos que los tengo acá. Dice Salmo 119, verso 67. Antes que fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ok, cuando dice antes que fuera humillado, esto quiere decir antes que yo esté en obediencia. Descarriado andaba, pero ahora que estoy en obediencia, guardo tu palabra. Te tengo otro ejemplo en el mismo capítulo 119, verso 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, para que aprenda tus estatutos. Mira qué importante es el quebrantamiento. Qué importante es el quebrantamiento. ¿Por qué? Porque humillado es señal de instrucción y obediencia. Hey, vasijas moldeables, corazones dóciles a su presencia. Una persona humillada es una persona enseñable. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Una persona humillada es una persona enseñable. ¿Recuerdas en Job? Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a través de este gran hombre en Job, cuando la palabra dice, y en la aflicción despertará su oído. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque una persona humillada es una persona enseñable. Y tú te puedes preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con el aceite? Ah, muy bien. Dice la palabra de Dios en Mateos, capítulo 26, verso 36. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Ahí le estaba hablando a los discípulos. Le decía, hasta la muerte está triste. Ustedes quedaos aquí y velad conmigo. Y él, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aleluya. ¿Qué estamos viendo acá? Vasija dócil, vasija moldeable. Él dijo, hágase tu voluntad. ¿Sí? Ah, qué tremendo. Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Ah. ¿Dónde estaba Jesús aquí? Estaba en el Getsemaní. ¿Ok? ¿Qué significa Getsemaní? Significa prensa de aceite. Búscalo, hermano. Prensa de aceite. Yo sé que muchos conocen esto. Prensa de aceite. Wow. Es ahí donde Jesús podía estar siendo quebrantado. Su voluntad estaba siendo quebrantada. Él tenía que llevar la cruz del Calvario y él ya lo sabía. Y él estaba viendo todo eso. Y él estaba muy triste. Hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Claro, porque él era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y estaba sufriendo. Pero aún así en la condición de hombre, dice la palabra de Dios, aún así en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! ¡Aleluya!
Mira qué importante. Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A dónde estaba Jesús? En el Getsemaní. Déjame buscarte un versículo. Filipenses 2, capítulo 8, dice la palabra del Señor. Yo te lo voy a buscar acá en la Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto es semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, yo te voy a enseñar algo. La palabra aquí habla de dos muertes. Ay. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Muy bien, hasta la muerte. Y después dice, y muerte de cruz. Dos muertes. Ay, está la muerte de cruz. Ay, Dios mío, no sé si me está siguiendo. Y también está la muerte de su voluntad. Léalo en la casa, querido hermano. Filipenses 2, del 7 al 9. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediencia hasta la muerte. Dice la palabra de Dios. Ay, también, ahí lo buscas en casa. Dice la palabra de Dios, me llegó. Dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Sí, porque Él es hijo. Él era hijo. Él sigue siendo hijo. Es el primogénito. Ay, aleluya. Entonces, Él aprendió obediencia. Y aquí la palabra de Dios dice, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y cuál era esa primera muerte? La muerte de su voluntad. Y después dice, y muerte de cruz. Aleluya. Entonces, en el Getsemaní, la palabra de Dios dice que Él estaba pasando un quebrantamiento y decía, si es posible, pase de mí esta copa. Pero después dijo, oh, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Se despojó de su voluntad y tomó la voluntad de otro. Aleluya. Y muchas veces tú no quieres ser enseñado por otros. Porque dices, no, yo no voy a dejar que otro me enseñe. Pero ¿qué estás haciendo? Entonces no eres vasija dócil, no eres vasija moldeable. Una vasija dócil y moldeable es la que dice, yo quiero que otra persona me enseñe. Y ahí estás siendo quebrantado, porque estás dejando tu voluntad, estás dejando que otro te enseñe, que otro pueda darte más conocimiento del que tú sabes. Aleluya, quebrantamiento. Punto número 3. Dios nos unge con un propósito. Estamos hablando de aceite. Dios nos unge con un propósito. Aleluya, di conmigo propósito. Dice la palabra de Dios en el Salmo 92 del 10 al 11 algo muy importante. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Aleluya. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Yo te voy a entregar unos secretos. Te voy a entregar unas llaves. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nos unge con un propósito. Ay, estamos hablando de aceite. ¿Cuántos son vasijas moldeables? Estamos hablando de aceite. Aleluya. Seré ungido con aceite fresco. Cuando la palabra de Dios dice aceite fresco, está hablando. Dice la palabra de Dios que al patriarca Dios le decía, hey, tú prepara aceite y pone estos ungüentos en el aceite y pónele especies aromáticas, ¿verdad? Porque era un aceite único, utilizado una sola vez para un propósito específico. Ok, y cuando dice seré ungido con aceite fresco, está diciendo que este aceite fue hecho solo para ti, para nadie más. Muchas veces nosotros podemos ver en las congregaciones, y esto es tremendo, que toman aceite, ¿verdad?, de un frasco y empiezan a ungir a muchas personas, ¿verdad? Pero cuando Dios te unge, es un aceite fresco, es un aceite solo para ti,
Es un aceite no utilizado en otras personas, sino solamente para ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, ese aceite te da un propósito. ¿Y sabes qué más? Te activan los sentidos espirituales. Te activa. Por eso, busca palabra, busca aceite, busca oración, busca al Espíritu de Dios, búscalo y dile: Espíritu Santo, úngeme Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos y decimos muchas veces: cuando el Espíritu Santo me unja, yo tendré unción y saldré y los demonios se manifestarán y empezaré a orar por milagros y la gente empezará a levantarse de sus sillas. Sí, está bien, pero el propósito del ungimiento es para que tus sentidos espirituales sean activados. ¿Y cómo me puedes tú respaldar esto? Bueno, lo estamos leyendo. Dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Pon atención al verso 11. Dice: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos. Ay. No sé si lo agarraste. ¿Lo agarraste? Mira, cuando eres ungido por el Espíritu Santo, cuando eres ungido por el aceite que Él tiene preparado para ti, ese aceite se derrama sobre tu cabeza y cae por tus ojos y cae por tus oídos, y tus sentidos se activan, y tus ojos se abren y tus oídos se abren. Oye, yo te estoy dando unos secretos, te estoy dando unas llaves. Yo no sé si alguien lo está agarrando acá. Cuando tú eres ungido y pasas estos procesos de oración, de palabra, de quebrantamiento, tus oídos se abren, tus oídos se abren, tus ojos se abren. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí. Ay. Aquí es donde vienen las revelaciones. Aquí es donde viene el discernimiento. Aquí es donde tú empiezas a decir: hey, este tipo está haciendo mal contra mí. Hey, este tipo está levantándose. Yo estoy sintiendo algo, y tú estás empezando a ver cosas que antes no veías. Estás empezando a oír cosas que no oías, ¿verdad? Y también tus papilas gustativas, tu tacto empieza a abrirse, tu olfato empieza a abrirse, y eres una persona que empieza a tener sus sentidos activados. Activa tus sentidos, querido hermano, querida hermana, activa tus sentidos. Activa tus sentidos. Muchas veces estamos tan apegados a nuestros sentidos físicos que pensamos que nuestros sentidos espirituales son locuras. Pero déjame decirte que los sentidos espirituales son más reales que los físicos. Yo anhelo y camino también en los sentidos espirituales. Es ahí donde puedo ver las obras de las tinieblas. Es ahí donde puedo ver también, aleluya, los movimientos angelicales. Es donde puedo oler las cosas que hay, los perfumes, las fragancias de la presencia de Dios. Y también puedo oler cuando se mueve el enemigo. Puedo ver todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hay aceite fluyendo sobre mi cabeza. Aleluya. ¿Eres vasija de aceite o eres vasija de dolor, de miedo, de tristeza? Dime tú si tu vasija está llena de aceite o no. Aleluya. Hey, dice Isaías 61, yo sé que tú lo conoces: el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eres ungido con un propósito. ¿Para qué? Para predicar, para liberar, para proclamar.
Hey, eres ungido con un propósito. No seas egoísta con el aceite que ha caído sobre tu cabeza y con el aceite que está en su vasija. Eres vasija moldeable. Eres vasija moldeable. Recuerda que fuiste ungido con un propósito y hay personas esperando por el aceite que ha caído sobre tu cabeza. También dice la palabra de Dios en Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A causa de la unción. Aleluya. Yo sé que tú anhelas el aceite, pero hay pasos para poder obtener el aceite. Primero, que tú entiendas que eres una vasija. Segundo, que entiendas que esa vasija debe ser dócil. Tercero, debes entender que para que ese aceite caiga sobre ti, debe haber oración, debe haber palabra. Y esa palabra hará que tú tengas vasijas, así como la viuda. El profeta le decía, llama más vasijas, trae más vasijas. Recuerda que tú eres vasijas. Un abismo llama a otro abismo. Mientras más vasijas, más aceite. Y también es importante el quebrantamiento. Y cuando eres ungido con un propósito. No eres ungido para tú estar escondiendo el aceite. Recuerda que si tú tienes frutos, los frutos son para entregarlos a los demás. Aleluya. ¿Cuántos son vasijas llenas? Somos vasijas llenas. Vasijas llenas. Aleluya. Vamos a orar, querido hermano, querida hermana. Vamos a orar. Dios es bueno. Dios está en este lugar. Yo te invito a que en este momento ores y tú puedas decirle al Espíritu Santo: he aquí una vasija. Si esta vasija estaba llena de dudas, de incredulidades y de temores, yo te invito a que le digas al Espíritu Santo: vacía esta vasija y la entrego en tus manos y hazla de nuevo, para que sea una vasija dócil, para que sea una vasija donde pueda moverse tu presencia y el aceite pueda caer sobre mí. Vamos, dile al Espíritu Santo: yo quiero ser una vasija dócil, una vasija de aceite, una vasija llena de tu presencia, vasija de ti, de tu presencia. Llénanos con tu aceite. Oh, vasijas con tu aceite. Vamos, hermano, vamos, hermana. Yo necesito que tú abras tu boca y le digas: Espíritu Santo, lléname con tu aceite hasta que mi copa rebose. 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 Espíritu de Dios, hasta que mi copa rebose. Hasta que mi copa rebose. Oh, lléname con tu presencia hasta que mi copa rebose. Lléname y úngeme con un propósito para sanar, para libertar, para pregonar. Lléname con un propósito. Que tu aceite caiga sobre mi cabeza. Que mis oídos se abran. Que mis ojos se abran. Oh, yo quiero ser una vasija moldeable, pero sobre todo que esté llena de aceite. Y no solo eso, sino que rebose mi copa. Mi copa está rebosando. Oh, mi copa. Aleluya. Oh, yo oro por todos los que están oyendo este mensaje. Yo oro para que tu vasija sea llena de aceite, para que tu vasija sea llena de aceite, para que tu vasija sea llena de aceite. Somos vasijas llenas. Somos vasijas, tú y yo somos vasijas, tú y yo somos depósitos, tú y yo fuimos creados con una redoma y esa redoma debe llenarse, ¿Cómo vas a entregar a otros algo que no tienes? Primero llénate y después haz que esa vasija se dé vuelta en aquellos que estén pidiendo del aceite que hay en ti. Aleluya.
Yo bendigo a aquellos que están oyendo en este momento en el nombre de Jesús. Yo bendigo a aquellos que nos están oyendo en el nombre de Jesús. Que sean llenos de tu presencia, llenos de tu presencia, llenos del aceite. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, papá. Aleluya. Recuerda que somos vasijas. Recuerda que somos vasijas. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Que el Señor te bendiga. Recuerda que siempre vamos de menos a más. Aleluya. Recuerda que esta es una serie sobre vasijas llenas. Y estamos hoy hablando sobre vasijas de aceite. Yo te invito a que puedas compartir tanto como puedas esto, para que más puedan ser bendecidos por la preciosa unción, por la preciosa aceite que viene de Él.